aquí estamos en la información, ¿sí? Nos vamos entonces con la primera. Con la primera, esta es una fórmula de una multiplicación. Recordemos que son fórmulas cuando aquí obtenemos, encontramos un operador aritmético que es el asterisco y una división, ¿cierto? Entonces encontramos que él toma el sueldo, ¿cierto? Y lo multiplica por los días trabajados y lo divide por los 30 días que tiene el mes, ¿cierto? Esto es contable, esto no lo van a encontrar, observen que aquí no aparece por ningún lado 30, ¿sí? Porque esto ya nosotros como contadores, ya como nosotros que estamos estudiando contabilidad o tecnólogos en gestión contable, ya lo sabemos, que el mes tiene 30 días, ¿sí? Continuamos entonces aquí, igual, ¿cierto? Ay, perdón, igual. Porque es igual para poder iniciar una operación matemática. Si no inicio con el igual, no hay multiplicación, no hay división, no hay nada. Inicio con el igual, observen que la barra, aquí está la barra de fórmulas, entonces ya sale igual. Yo les contaba, ¿cierto? En las clases anteriores les contaba que los paréntesis, siempre que hay dos operaciones, por ejemplo, una multiplicación y una división, yo recomiendo o recomiendan agrupar en paréntesis una. Entonces aquí recomienda, la profesora recomienda agrupar la primera. Entonces vamos a agruparla con un paréntesis, ¿cierto? Entonces yo selecciono, yo no necesito digitar ni escribir nada, solamente con un clic selecciono el sueldo, ¿cierto? Y multiplico los días trabajados. Profe, Sí, dime. Sí, la profe, escucho. pregunta. Sí, dime. Profe, esa parte usted ya lo había explicado, íbamos para la parte de salud, está Pero es volviendo a que, explicar. estamos recordando, ¿sí? ¿Cómo? Estamos recordando, ¿sí? O continúo. No, profe, pues explique porque no sabemos si en la clase anterior no estuvieron varios. Sí, Bueno, profe, entonces, mejor que explique Sí. nuevamente. O sea, yo estoy Sí, explicando. profe, porque la la verdad. verdad la mayoría casi no podemos Sí, asistir profe, a la mejor que clase. un repasito, gracias. Sí, por eso, estamos en un repasito, Sí, profe, mejor. Estamos en un repasito, ¿sí? Estamos en un repaso, para que no se les vaya a presentar inconveniente. Eso ya está en la videoclase, pero vamos a repasarlo, o sea, vamos a realizar un repasito pequeñito y ya continuamos. Entonces aquí yo cierro paréntesis, que sería la multiplicación, ¿cierto? Y divido por 30, ¿sí? Estamos recordando, yo divido por los 30 días del mes, ¿no? Y un enter, y ya tenemos entonces ya el sueldo básico, ¿cierto? Multiplicado por los días trabajados y dividido. Entonces recordemos, en la clase anterior recordábamos que ya existe un autollenado, ¿cierto? Que él mismo se encarga de realizar, de continuar con la fórmula. Entonces simplemente realizamos autollenado, ¿sí? Y ya lo tenemos. Listo. ¿Sí? También un estudiante me contó que, profe, selecciona aquí, se puede seleccionar acá, y control J, y también tiene ese autollenado, entonces ya tienen autollenado. Si no les gusta por este lado, si les parece como, de pronto como, no sé, de pronto un poco cansón, ¿cierto? A mí me gusta así, me gusta, pero si a ustedes no les gusta, pueden seleccionan aquí todo el sueldo básico y oprimen control J y ya tienen el autollenado, ¿sí? Entonces, en la nómina solo vamos a realizar la primera, ¿cierto? O sea, vamos a realizar a Sandra y ya pues ya el autollenado se encarga de realizar las siguientes y las siguientes cifras. Recordemos el auxilio de transporte. El auxilio de transporte igual, aquí está el auxilio de transporte 106.454. Iniciamos con la función sí, ¿cierto? ¿Dónde la encontramos? En FX, insertar una función. En las categorías de las usadas recientemente, las seleccionamos. Estamos recordando, ¿no? Y aquí tenemos. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica ya la tenemos por acá, ¿cierto? La prueba lógica decía, es esta pequeñita que tenemos acá. Esta por aquí.
La prueba lógica decía, señor, si es menor de 2 salarios mínimos, hasta ahí nos quedamos con la prueba lógica, ¿cierto? Pero recordamos que el salario debe ir acompañado del signo pesos, ¿cierto? Entonces el signo pesos, recuerden que se fijaba, ¿no? Cuando el signo pesos fija la celda, estamos recordando, se fijan que aquí está fijado con el signo pesos, fijado con el signo pesos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Solamente, si el sueldo de Sandra, ¿cierto? Si el sueldo de Sandra es menor, aquí está el signo menor, estamos recordando, ¿sí? Entonces, el salario básico es este, ¿cierto? Este es el salario mínimo vigente, entonces lo seleccionamos. Si es menor de 2 salarios, entonces lo multiplicábamos por 2, ¿no? Por 2. Y lo fijábamos entonces aquí un clic, ¿cierto? Y lo fijábamos con F4, ¿cierto? Con F4. Ya entonces encontramos el signo pesos y el signo pesos, ¿cierto? Le estamos diciendo que es con esta celda y con ninguna otra más. Solo con esta celda. Bueno, ¿y qué pasa si es verdadero? Si se cumple la condición, si el señor gana menor, ¿cierto? Aquí está menor de 2 salarios mínimos. Si gana menos de 2 salarios mínimos, aquí dice el auxilio, divídalo entre los 30 días y multiplíquelo por los días trabajados. Entonces, yo aquí decía que el auxilio de transporte, ¿cierto? Y lo fijaba, F4, lo dividía por los 30 días del mes, que son contablemente los 30 días, y que lo multiplique por los días trabajados que están acá. Entonces, aquí en este caso, en esta situación, se cumple la condición. Ya Excel identifica que se cumple la condición y se le paga completo al señor. A la señora, perdón, se le paga 106,454. Si no, 0, ¿no? Entonces, aceptamos y ya está. Observen que él trabajó 30 días y a él se le paga 106,454, ¿sí? Ya lo demás lo hace Excel. Si ustedes me dicen, profe, pero es que a mí me gusta hacerlo manual, yo quiero hacerlo manual, bueno, está bien, yo no sé hasta dónde manual, la verdad, se aprende Excel para optimizar tareas, ahorrar el tiempo. Entonces ya con la función sí, yo selecciono acá, ¿cierto? Control J y ya está lista el auxilio de transporte, ¿cierto? Si es manual, entonces nos tocaría aquí, nos gastamos, serían 10, 15 minutos con Adriana, aquí con Adriana, terminando el auxilio de transporte. Observen que ya control J y ya tenemos el auxilio de transporte listo. ¿A quién no se le paga? No se le paga a Gilberto porque él gana 3.200.000, ¿sí? Entonces, por eso él aquí nos dice que a él no se le debe pagar. Nos iríamos con la unificación, ¿cierto? La unificación les recordaba la clase pasada que la unificación en esta empresa que se llama Andrés Víveres Limitada, ¿sí? Le pagan una bonificación, le pagan una platica, un 5% con respecto al sueldo básico, ¿cierto? Le pagan el 5% por ser vendedor. Entonces, me han enviado, por ejemplo, nóminas donde le pagan al vendedor y le pagan al administrativo y le pagan, sí, entonces no, solamente le vamos a pagar al vendedor, porque es una bonificación que se le entrega al vendedor porque él viaja, ¿sí? Porque él está viajando. Entonces, nos vamos para acá, ya aquí creo que terminamos la clase anterior con el total de vengado, ¿no? Entonces, aquí dice, señor, si es vendedor, si se llega a ser vendedor, que sería aquí sería la prueba lógica, el salario básico multiplíquelo por la bonificación, pero fíjelo, ¿no? Aquí fíjelo. Entonces, perfecto. Entonces, nosotros nos iríamos para acá a la bonificación, insertaríamos una función, la función sí, perdón, la función sí y aceptaríamos. ¿Cuál sería la prueba lógica? La prueba lógica es, señor, mire que si aquí en esta celda, aquí, yo le doy un clic, entonces él me dice, la B16. Y si en la B16 llega a ser igual a vendedor, o sea, si usted encuentra vendedor, si yo escribo mal, pues él no la encuentra, ¿no?
Si llega a ser vendedor, si usted encuentra vendedor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si llega a ser verdadero? O sea, si él la encuentra, ¿qué hago? Entonces, si él la encuentra aquí en el sueldo básico, que es este, entonces, en este sueldo básico, ¿sí? En este sueldo básico, multiplíquelo por la bonificación, que esta bonificación es la plata que se le da al vendedor, ¿cierto? Pero fíjelo, ¿sí? Hay que fijarlo porque siempre se va a hacer la multiplicación por esta H8. Sí, aquí está, miren, H8. Entonces, recordemos que se debe fijar. Entonces, la fijamos por F4, ¿cierto? Entonces, él nos dice, mire, señor, se cumple la condición y se le debe pagar 28.335 pesos. O sea, se cumplió. Ya él nos dijo aquí que se cumplió. Si no, cero. No le vamos a pagar nada, ¿cierto? Si no se cumple, pues no se le paga nada porque sería administrativo. Entonces, aceptamos. Y ya ya tenemos el 28, ¿sí? Entonces, observen que es vendedor. ¿Y qué hacemos nosotros? Realizamos autollenado. Entonces, ¿cuál sería el autollenado? Autollenado sería este o el control J, como ustedes digan, como ustedes quieran. Observen que ya tenemos la bonificación, ¿sí? Entonces, aquí está vendedor, y ya se le pagó solo a los vendedores. Perdón, ya tenemos vendedor y ya tenemos vendedor, ¿sí? Entonces, y los administrativos no se les paga, observen que tiene 0, este también tiene 0 y tiene 0, ¿sí? Entonces, ya tenemos la bonificación lista. Total de vengado. El total de vengado es una suma, ¿sí? Es una suma del básico, el auxilio y la bonificación. Entonces, esta es muy fácil, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo hacer desde acá o puedo hacer desde aquí la suma. Entonces, él me dice, señor, él me sugiere que si sueldo, días, no. Yo solamente quiero sumar, aquí selecciono, solamente quiero sumar desde la F16 hasta la H16, que es básico, auxilio y bonificación. Él ya cerró, él abrió y cerró paréntesis. Entonces, un enter y ya está entonces la suma, ¿sí? Entonces, este sería el total de vengado, o sea, la plata que me entra, ¿no? Esta sería la plata que me entra. Entonces, la plata que le entra a los empleados. Entonces, autollenado, seleccionamos aquí, control J, y ya tenemos entonces, ya está el total de vengado, ¿sí? Nos vamos entonces aquí, terminamos la clase con el total de vengado. La salud, entonces la salud ya son deducidos. Deducidos es lo que nos quitan, ¿sí? Nos quitan salud, pensión, fondo de solidaridad, comité social, que es una partecita, una plata de ahorro que nos quitan, ¿sí? Que nos van ahorrando ahí, ¿sí? Etcétera, etcétera, que todo depende de la empresa donde nosotros trabajemos, ¿sí? Donde nosotros trabajemos. Entonces aquí está la salud. En salud, estamos en salud, entonces nos dice que es el salario básico. Entonces vamos a realizarlo como dice, como está en el ejercicio, ¿sí? Después ustedes aclaran en la duda con la profe Luz Marina, ¿sí? Ella les aclara esa pequeña inquietud. Entonces vamos a realizarlo como dice aquí la profe. La profe dice, tome el sueldo básico, este que está acá, ¿sí? Y multiplíquelo por la salud del trabajador, que dice que es esta, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer, yo voy aquí a igual, ¿cierto? Yo tomo este y le digo, y aquí me dice que lo multiplique por la salud, ¿no? Del trabajador. No lo van a tomar por este, a veces me lo envían con este. Recuerden que este es la suma de este más este. Este sería el total, entonces no, realmente lo que yo le voy a quitar al trabajador es el 4%, no es más. Yo no le quito ni el 8.5, ni le quito el 12.5 tampoco. Yo solamente le quito el 4% que se le debe quitar. Entonces yo aquí le voy a decir por salud, trabajador, 4%. Entonces él me dice aquí que fije la celda
¿cierto? Que fije la celda con el signo pesos. Yo la puedo fijar aquí con F4. Si no, si por algún motivo no pueden fijarla con F4, entonces ubican el signo pesos detrás de la J, ¿cierto? Y después, delante, entonces el signo pesos de nuevo, ¿sí? El signo pesos, de nuevo el signo pesos, y ya fijamos entonces, ya está fija la celda, perdón, la J11. Un Enter, que nos dice, señor, se le debe descontar a Sandra 22.668 pesos. El 4% de 566.700. Se realizó autollenado y ya está salud. Ya hemos terminado salud. ¿Sí? Ya está salud con Adriana, la salud de Marisa, la salud de Adriana, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Yo les contaba en la clase anterior que, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo voy a borrar acá? Para quienes no estuvieron en la clase pasada, ¿qué sucede si no fijo en la celda? ¿Sí? Recuerden que si yo fijo la celda es con el signo pesos. Si yo no la fijo, o sea, si no la fijo es J11 es el 4%. Si no la fijo es quitarle, cuando yo quito estos signo pesos, no la fijo, ¿sí? Entonces yo multiplico aquí, bueno, multiplico 566 por 700 por 4 y ya. Listo, perfecto, aquí está bien. Y realizo autollenado. Observen que ya hubo muchísimos errores, ¿cierto? Y ya me han escrito y me escriben por el correo y me dicen, profe, ¿por qué en la clase, por qué a usted en la clase sí le da perfecto? O sea, profe, no entiendo por qué a usted sí le da perfecto en la clase y a mí por qué me da valores, me da errores, no le pago. O sea, profe, mire, aquí, por ejemplo, aquí dice que no hay que pagarle, o sea, que cero, ¿sí? Que cero a Freddy, cuando todos legalmente deben pagar salud. Entonces, yo no le puedo decir aquí en la nómina a alguien que es que usted no le puede decir a su jefe, al contador, ¿sí? Al contador le va a decir, no, señor, mire, jefe, lo que pasa es que don Freddy, según lo que dice Excel, es que él no paga salud. Él le va a decir a usted, ¿desde cuándo le dijeron a usted que él no paga salud? No, pues es que eso es lo que dice Excel. No, ¿cómo se le ocurre? Todos en una nómina, en una empresa, tienen obligación a pagar salud, a pagar el 4% de salud, ¿sí? Entonces, aquí me han escrito y me escriben, profe, pero usted, ¿por qué en la videoclase sí es perfecto y yo lo estoy haciendo y me da error? Claro, el error está porque usted no fija la celda, ¿sí? Usted no fija el J11. Entonces, yo voy a borrar acá. Observen, perdón, que aquí dice que la fije, ¿sí? Aquí dice, por favor, no olvide colocar el signo pesos para que al multiplicar siempre multiplique, observe que siempre multiplique por este 4%. Siempre por este 4%. Entonces, vamos a borrar otra vez. Entonces yo le digo igual, este por el 4% y lo fijo. Le digo que es esa celda. Con esa es que siempre realice la operación. Entonces, por el 4, por F4, le digo F4, Enter, y ya está entonces la salud. Y ya entonces la salud de todos los empleados, ¿sí? Aquí ya observen que ya está la salud de Gilberto, de Pedro, perdón, sí, de Gilberto, bueno, ya tenemos la salud, o sea, a todos se les debe descontar salud, ¿sí? Eso es obligatorio. Nos vamos entonces con la pensión. La pensión está acá igual, solamente tomamos el sueldo acá, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la pensión del trabajo que le hemos fijado.
Entonces la pensión nos vamos igual, da lo mismo, ¿no? Porque es el 4%. Entonces, a igual, sueldo básico, lo multiplicamos por el 4% y oprimimos F4. Fijamos la celda, ¿cierto? Fijamos. Entonces, el signo peso fija recordemos que la J es la columna, ¿no? Y el 12 es la fila. ¿Sí? Entonces, profe, ¿por qué signo pesos ¿por qué dos signo pesos? Porque el signo pesos fija la columna, que es la J, y el otro signo pesos fija la fila. Entonces, por eso es el signo pesos en la J y el signo pesos en el 12, para que fije la celda, ¿no? Fije la celda. Entonces, un enter y le decimos autollenar. Observen que es el mismo valor porque es el 4%, es idéntico, 22.000, 22.000, 30, 128, 22.000. Y ya entonces tenemos la pensión. Ya está la pensión, lista la pensión. Aquí está la pensión del trabajador. Nos vamos ahora con el Fondo de Solidaridad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O todo muy bien? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿yo puedo colocar el signo pesos? ¿Da igual que colocar F4? O sea, si Sí, yo conozco, igual, sí, es igual, lo mismo, es igualito. o sea, da igual. Sí, igualito, igualito. Profe, y esos son con el salario básico sin descuento, ¿cierto? Desde el base. Sí, con el salario básico, o sea, con este. Profe, perdón. Señor, sí, señor, dime. Profe, F4 se coloca solo una vez o igual en la letra y en los números, en la casilla. Es que, igual no, que es que F4 es el que, F4 es el que fija, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos acá, cuando yo borro acá y nosotros llegamos acá, ¿cierto? Nosotros llegamos acá. El que coloca los signos pesos y fija es F4, ¿sí? Recordemos que la tecla F4 es esta. Ella es la que fija, solo oprimiendo la tecla F4. ¿Sí? Entonces, pero a veces la tecla F4 es esta, a veces la tecla F4 no se encuentra, o sea, no sirve, es esta, molesta, aquí está F4, ¿sí? Esta es la F4. Yo solamente lo que hago acá es, observen que aquí está, entonces D16 es este, veanlo, D16, ¿cierto? Por J12, que es donde está el 4. Entonces, yo estoy acá, ¿cierto? Yo estoy terminando. Ella me dice aquí, por favor, fíjelo. Fíjelo, si no, le va a dar error, igual valor, le va a encontrar una palabra que se llama valor. Valor quiere decir que el valor, que no es un valor, ¿sí? Que no es un valor, por eso usted va a encontrar la palabra valor. Entonces, él me dice aquí, fíjela, por favor, fíjela, para que siempre multiplique por 4%. Entonces, ¿yo cómo la fijo? Yo la fijo aquí terminando, yo estoy aquí terminando la fórmula, la fórmula. Yo simplemente oprimo esta tecla que es F4, ¿sí? Esta por aquí está que es F4. Si tienen portátiles, encuentran FN y F4. Aquí está, este es un portátil, opriman, encuentran FN y F4, si son portátiles, ¿sí? Para que encuentren, para que él les fije, yo oprimo el F4, ¿sí? Y ya tengo fija la celda. Ahora, por alguna razón, si por alguna razón no encontré el F4, o sea, no lo encontré por ningún lado, resulta que a veces no está configurado el portátil, ¿sí? O sea, no lo encuentro el F4, no lo encuentro por ningún lado. Ahí estoy en clase y ya estoy trabajando. No lo encuentro por ningún lado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente. Astrid, apague el micrófono, por favor. ¿Sí? Mira, acá él me está explicando y yo lo estoy haciendo, ¿sí vio? Astrid, qué pena, tiene el micrófono activado.
Qué pena. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, por ejemplo, entonces vamos, si no se encontró el F4 por ningún lado, ¿sí? No se encontró por ningún lado. Profe, qué pena antes que continúe. O sea, ahí donde está ya se le da F4 y él hace la función. Y él, exacto, y él coloca los signos pesos. Ah, listo, listo. Correcto. Era eso, profe. Sí, no, pero si no lo encuentran, te vamos a suponer que no aparece por ningún lado, que no está. Entonces Listo. usted simplemente aquí detrás de la J, ¿sí? Detrás de la J coloca el signo pesos. Está en el número, en la parte de arriba del 4. Entonces usted detrás de la J coloca el signo pesos, ¿sí? Y iniciando el 12, que sería la fila, el signo pesos, ¿sí? Entonces, este pesos fija la columna y este pesos fija la fila, ¿sí? Y ya es igual, observe que es igual, ¿sí? Signo peso J, signo peso 12, ¿cierto? Entonces, signo peso J, signo peso 12, un enter, y ya entonces realizamos autollenado y ya tenemos la pensión, ¿sí? Observen que si no lo fijamos, vuelve y nos pasa lo mismo. Entonces, yo lo quito acá y le doy un enter. Perfecto, hasta ahí todo iba bien. Sí, profe, perfecto, todo bien, qué espectacular. Pero si usted realiza autollenado, mire lo que pasa. ¿Sí? Como no fijó la celda, ¿sí? Él le dijo, señor, aquí no se le paga pensión. ¿Cómo se le va a pegar, cómo no se le va a descontar pensión a una persona que está, por ejemplo, gana 1.800.000? Empezando en una nómina se le debe descontar pensión. Segundo, aquí dice que esto no es un valor y esto no es un valor. Tercero, aquí da unos valores grandes que toca ampliarlos. Vea lo que da acá. ¿Sí? O sea, esto está, mejor dicho, esto está más mal que mal. ¿Sí? Entonces, por eso uno fija la celda. Entonces yo la fijo aquí, terminando aquí el J12, le digo, oprimo F4 y un Enter. Y ya estoy aquí, termino la pensión. Para el fondo de solidaridad, se le descuenta a las personas que ganan más de 4 salarios mínimos. Me escribieron, profe, pero es que resulta que me dio 0 porque, sí, da 0, claro, porque ninguna gana más de 4 salarios mínimos, ¿sí? O sea, ninguna gana esa plata. Entonces vamos a realizar ya aquí sería una función. Aquí es una función porque vamos a trabajar con la función sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muy parecida a la de transporte, es muy parecida al auxilio de transporte. Entonces vamos a insertar una función. Profe, Dime. lo que pasa es que yo me voy a ir de la clase porque el internet está un poco lento. Ah, bueno, o sea, usted se desconecta. Sí, profe, pero yo ya terminé, ya la Listo. hice. Bueno, listo, perfecto. Bueno, Vale, entonces, profe, muchas gracias. buenas noches, que descanse. Bueno, profe, igualmente. Bueno, chao, chao. Chao. Bueno, nos vamos entonces con el fondo de solidaridad, ¿sí? Entonces aquí dice, si el salario básico es mayor a 4, ¿cierto? A 4, entonces aquí está la prueba lógica, ¿sí? Entonces, si el salario básico es mayor a 4 salarios mínimos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros vamos acá, insertamos la función sí, la seleccionamos, ¿cierto? Y aquí está la prueba lógica. Entonces aquí dice, si el salario básico es mayor a 4 salarios mínimos, entonces si el salario básico o el sueldo básico es mayor, entonces ya oprimimos Shift, el mayor lo encuentran al lado de la Z. Si es mayor, entonces observen que ya cambia el signo es diferente, ¿cierto? Si es mayor que el salario mínimo vigente, este es el salario mínimo, ¿cierto? Pero por 4 dice aquí, observen que dice aquí por 4, ¿no? Porque es 4 veces. Entonces por 4. Bueno. Ya, pero observen aquí que dice, por favor fíjelo.
Fije siempre el salario mínimo, ¿sí? Porque siempre la prueba lógica se va a realizar por este salario mínimo, por este que está aquí, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a fijar con F4. Entonces lo fijamos, F4. Ya está. Entonces, si este sueldo es mayor a 4 veces esto, ¿cierto? 4 veces el salario mínimo vigente. ¿Qué pasa si se llega a cumplir? ¿Qué pasa si se cumple? Entonces, aquí está, miren, si se cumple, el salario básico, multiplíquelo por el fondo de solidaridad. Aquí está. Entonces, el salario básico, multiplíquelo por el fondo de solidaridad. Pero miren lo que dice acá, miren que por favor, que el fondo tiene que fijarlo con el signo pesos. Tiene que fijarlo. Entonces, yo voy acá y le digo que el sueldo lo multiplique por el fondo de solidaridad. Entonces ya me dio, él me dice, sí señor, se multiplica y son 5.667 pesos lo que se le va a descontar al empleado. Pero él me dice, observen que él me dice acá que yo tengo que fijarlo, ¿no? Para que siempre se multiplique por ese 1%. Entonces yo lo fijo acá, F4. Y ya está, ¿sí? Pero bueno, y si el señor no gana eso, o sea, esto es si el señor gana más de 4 salarios mínimos, pero si no gana, pues entonces 0. ¿Sí? Entonces 0. Porque ¿cómo le vamos a descontar si no gana más de 4 salarios mínimos? Entonces no le descontamos nada. Y aceptar. Entonces, observen que aquí la primera persona que es Sandra, no le vamos a descontar porque ella gana 566. Aquí Adriana gana 1.800.000, igual todos ganan lo mismo. El Gilberto gana 3.200.000 y no alcanza a ganar más de 4 salarios mínimos. Entonces realizamos aquí autollenado y él nos dice ninguno, o sea, a ninguno se le puede descontar fondo de solidaridad. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, bueno, perfecto. Entonces, no le vamos a descontar a nadie, no se le puede descontar a nadie. Sí, observen que aquí está la función, esta ya es la función, y aquí nos guiamos por esta, ¿sí? Aquí nos guiamos con esta. Entonces, muy importante, recordemos fijar, ¿cierto? Fijar la celda con, perdón, con el signo pesos, ¿sí? Entonces, aquí está fijada, observen que fijamos, aquí se fijó H5, miren, aquí está H5, aquí fijamos H que es la columna y 5 que es la fila. H7 es el fondo. Fijamos H con el signo pesos, H, y fijamos 7 que es la fila. ¿Sí? Entonces, listo, terminamos, enter y ya. Perfecto. Nos vamos para el comité. Entonces, el comité social es en esta empresa, en Andrés Víveres, es una plática que nos sacan todos los meses, pero es como para un ahorro, ¿sí? No es que nos la quiten, sino nos la quitan por un momentico, por una parte, para que nosotros ahorremos, y ya cuando nosotros nos vayamos, entonces nos entregan la plática, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el comité social? El comité social dice, aquí lo tenemos, dice el salario, multiplíquelo por el comité social. Observen que aquí está. Aquí lo tenemos. El comité sería este 1, ¿cierto? Este 1. Y aquí lo tenemos ya. Comité, entonces, de 16 por H9. Aquí ya fijó, con el signo peso, fijó la columna y fijó la fila. ¿Sí? Porque siempre vamos a multiplicar por este 1%. Entonces, yo voy aquí, le digo igual. De 16. Y lo multiplico por el comité que es este, ¿cierto? Yo lo debo fijar porque si no lo fijo, vamos a tener problemas. Entonces, observen que si yo no lo fijo, entonces voy a tener problemas como estos.
ya tengo chicharrón, a uno le pago, a otro no les pago, a otro que pasó, barró, entonces error. ¿Por qué hubo error? Porque no fijé las celdas. Entonces yo fijo acá H4, observen que H4 es este, ¿cierto? Y con F4 la fijo, para que siempre multiplique por este 1%. En Enter. Y ya es una plática que le vamos a quitar a todos para que ahorren, ¿sí? Como vamos a obligarlos a que ahorren. Entonces aquí autollenado. Y ya a todos les vamos a quitar. Esta es una plática que se le quita todos los meses, pero después se les entregan en un ahorro, ¿no? Como en una cuenta que se le tiene. Me enviaron, estuve revisando, mucha atención por favor acá, ya estuve revisando unas nóminas que me enviaron y me enviaron hasta acá, ¿sí? Entonces la mayoría, algunas nóminas me enviaron hasta total deducido. No sé si de pronto no he revisado si el formato está solamente hasta el deducido. Hasta el deducido, bueno. Por favor, no olviden en la siguiente nómina ya del cálculo, neto para pagar. Porque total... Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces nunca, no se les olvide eso porque el total deducido es este, salud. Total deducido es la suma de salud, pensión, fondo y comité. Pero el neto a pagar es la plata que se le va a pagar. Qué pena interrumpirlo. Sí, aparece solamente hasta total de... Ah, bueno, sí, entonces, bueno, sí, bueno, ahí son unos errorcitos que hubo ahí. A veces no es solo a veces no es el profesor, sabe que no es el profesor, sino a veces cuando la digitación, ¿sí? Que a veces se digita, entonces se cometen pequeños errorcitos. Entonces, sí, bueno, si aparece total deducido, debemos agregar neto pagado o neto a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neto deducido, observemos aquí en la actividad, aquí está el neto deducido, voy a bajarle aquí, el neto deducido es lo que nos van a quitar. Entonces nos van a quitar salud, pensión, fondo de solidaridad y comité. Y esto se llama una suma. Esto es sumar esto y esto. Entonces esto se llama total deducido. Entonces hasta ahí iríamos bien. Pero falta neto a pagar. Porque esta sería la plata que realmente se le entrega al empleado. ¿Sí? La plata que realmente se le entrega al empleado. Entonces aquí ya en total deducido sumamos una suma. Él ya seleccionó aquí el solito, automático, de manera automática dijo, desea sumar salud, pensión, fondo de solidaridad y comité. Sí, es eso. Acepto y ya está. Autollenado, ¿cierto? Y ya está el total deducido. Entonces, le vamos a quitar 69, aquí ya. A Mario le vamos a quitar 49.500 pesos. Ya esto es lo que le vamos a quitar, ¿no? Lo que se le debe quitar a cada empleado. Restar, entonces, se le debe restar. El neto a pagar, entonces nos faltaría esta columna que sería en la columna O, el neto a pagar ya para entregarle a los empleados, ¿cierto? Entonces, dice, el neto a pagar es total devengado por el total deducido. Entonces, esto es más fácil, es una resta, ¿sí? No vayan a confundir, por favor, porque a veces me envían la suma y esto queda muy mal. O sea, me han enviado la suma del total devengado, o sea, suman esto más esto, y no es cierto. En una nómina no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle igual total devengado, entonces, total devengado, un clic, menos, porque esto es resta, esto nos lo quitan, salud, pensión, fondo, nos lo quitan, entonces, menos el total deducido, ¿sí? Observen que aquí está, menos 1.16 menos N16. Entonces ya lo tenemos y un Enter. Perfecto, ya lo tenemos. Seleccionamos si quieren. Control J. Y ya hemos terminado la nómina. Nos faltaría la última partecita. La última partecita que es esta. Calcule, aquí ya terminamos la nómina.
Ya la terminamos, por favor, no me vayan a enviar acá esto de la macro se quitó, se eliminó, porque se presentaron muchos inconvenientes el semestre pasado, entonces esto hubo demasiados inconvenientes, ¿sí? Aquí esta partecita de la macro se elimina, ¿vale? Esto es un error y esto presenta errores y bueno, esto es un error. Entonces, hasta aquí, por favor. Entonces, aquí cree una fila de totales para todas las columnas. Entonces, aquí terminamos la actividad. Realícenla con despacio, sin afanes. Entonces, aquí están los totales. Total de básico, de sueldo básico, total de básico, total de auxilio, total de etcétera, 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 etcétera. Entonces, súper sencillo. O sea, solo los que tienen signo peso, ¿cierto? Sí, en los pesos, los días no, sí, estos días no, sí, estos Sí, días ¿para no. qué? Sí, estos días no, ¿para qué? Entonces, nos vamos a hacer la suma sencillo también, muy fácil. Nos vamos aquí, entonces llegamos acá, nos ubicamos acá, esta sería la D32. Aquí nos dice el cuadro de nombres que estamos en la D32. Sí, sí, nos da pereza escribir, recuerde que aquí nos ayuda, es una suma, entonces nos vamos a una suma. Ya estamos en la suma. Entonces, observen que aquí él nos dice que de la D16 hasta la D31, entonces debemos quitar esta celdita, ¿cierto? Entonces yo selecciono acá hasta la D30. Entonces la selección, la suma, el total de la suma es de la D16 hasta la D30, ¿sí? Porque me han escrito, profe, pero yo la puedo dejar así, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí, pero si hay un valor, nos lo puede sumar, ¿sí? O sea, mucho cuidado porque nos lo puede sumar. Entonces, no necesitamos solo es la suma del sueldo básico, que son hasta Mario, ¿no? Hasta Mario. Entonces, un enter y ya entonces la suma, ¿sí? Ya tenemos la suma. Entonces, 12, 9, 36, 800... 12, 9, 36, 800. Profe, ¿por qué molestaba usted que la información? Porque la información era muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes entonces ustedes ya pueden confirmar con la actividad. Ustedes dicen, sí está sumando bien. 12, 9, 36, 800. 12, 9, 36, 800. Llegamos acá entonces a la suma y realizamos autollenado. Entonces ya no vamos aquí que otra vez suma o este no lo sumamos, sí, porque son los días. Entonces podíamos aquí también sumar, aquí sumar autosuma y sí, volver a lo mismo. No, ¿para qué? Vamos a aprovechar el tiempo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacerle? Autollenado. Entonces nos ubicamos aquí en la celda D32, ¿cierto? Y autollenado. Entonces, igual que como nosotros realizamos autollenado vertical, se puede realizar horizontal, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces realizamos autollenado, clic sostenido y nos desplazamos hacia la derecha, perdón. Y listo, ya tenemos el autollenado. ¿Qué hacemos entonces, profe? Solamente borramos esto porque esto no es cierto. 389 pesos, no. Sí, esto no lo necesitamos, entonces seleccionamos y borramos, ¿cierto? Observen que aquí en la actividad no necesitan la suma, ¿cierto? Aquí la profe no suma los días. No lo necesitamos son el dinero, estamos sumando dinero, la plata. Y aquí ya entonces tenemos, observen que aquí ya cambió el auxilio de transporte porque en ese entonces era 67,800, ¿no? Aquí ya cambia el auxilio de transporte porque el auxilio de transporte es 106,454, entonces ya cambia la suma, ¿no? Entonces la suma del básico, la suma del auxilio, bonificación, total, salud, pensión, fondo, pues 0, porque no le quitamos a nadie, ¿cierto? No le restamos. Aquí la suma del comité social, la suma del total y la suma total de que se le debe pagar. O sea, se le pagó en total a los 15 empleados, ¿cierto? A los 15 empleados se les pagó 11,579,709 pesos. ¿Sí?
Aquí termina el cálculo de la nómina. Si desean cambiarle un color, el color que ustedes quieran, bueno, ustedes mandan en el color. Yo aquí le aplico un colorcito, entonces 11.579.709 pesos es el neto a pagar a los 15 empleados y hemos terminado la nómina.